Comenzamos a grabar. Bueno, bienvenido a todos y a todas. Muchas gracias por estar en este encuentro del Devino, que es el primer encuentro del 2022. Para aquellos que recién nos están conociendo como Vicente y Eva, el Devino una charla es un encuentro que comenzó a organizarse en el tiempo de la pandemia. Y los organizábamos los días viernes. Como no teníamos muchas acciones que hacer, nos juntábamos los viernes y a dialogar sobre una temática. Todo comenzó con 3 profesores de acá de Salta, después se extendió a otras provincias, después a otros países de hermanos aquí del Gran Abya-Yala, y hoy en día somos toda una comunidad. Cuando éramos así como comunidad, empezamos a pensar que deberíamos tener una identidad. Y entonces esa identidad la fuimos buscando en la palabra quechua, que es ñahui, que significa ojos y garganta. Por eso nosotros somos la comunidad en diálogo intercultural ñahui, y estos encuentros del Devino implica justamente un espacio para hablar de interculturalidad, para hablar sobre filosofía, sobre teología y sobre otras ciencias. Hoy en día vamos a estar con Jocabet Solano. Ella trabaja como directora en memoria indígena, es misionera en Unidos en Misión, United World Mission. Su trabajo consiste en caminar, aprender y facilitar procesos de diálogos a partir de las narrativas de la memoria de los pueblos indígenas. Animar a que escriban y se graben las historias de comunidades de mujeres y hombres cristianos indígenas. Articular también propuestas teológicas que surjan desde y para las comunidades indígenas. Reconocer la buena noticia de Jesús y su entretejido en las identidades de los pueblos indígenas en Abya-Yala. Jocabet va a estar con nosotros hoy exponiendo el tema de sabiduría ancestral y ecoteología. Bienvenida, Jocabet, muchas gracias. Gracias por tus palabras y gracias por estar con la comunidad ñahui. Este espacio es todo tuyo. Bueno, muchas gracias a Claudio y también una alegría estar entre hermanas y hermanos, quienes tenemos en nuestra vocación el deseo de vivir una vida plena, donde la justicia se vea a su plenitud en todos los pueblos del mundo, y en este caso particular en los pueblos indígenas en el Abya-Yala. Quiero presentarme un poquito más. Nací en el tiempo del Bar-Dud-Ni, es decir, en el tiempo de las plantas medicinales para mi pueblo Cunadule. Es un tiempo donde los Inadulegan, es decir, los médicos tradicionales Cunadules, van a las montañas, a los galus, a los sitios sagrados, y allí toman algunas plantas medicinales para el beneficio de la comunidad. En el calendario occidental sería diciembre, pero en el calendario Cunadule es el tiempo del Bar-Dud-Ni. Y cada vez que está este tiempo, podemos reconocer una vez más la importancia de la relación del pueblo Cuna con la tierra, a la cual llamamos madre. Soy de Abya-Yala. Abya-Yala es un concepto, una palabra muy profunda en la lengua del Cunadule, es decir, en el Dule Gaya. Si no sabían, Abya-Yala es una palabra en la lengua Cuna, la lengua de mi pueblo, que significa tierra madura, tierra vital, tierra de sangre. Y Abya-Yala, más allá del concepto en el castellano, obviamente pierde la fuerza en el sentido de la lengua del idioma Cunadule, porque Abya-Yala nos habla sobre la riqueza que hay en una pluralidad, en una tierra como las Américas, pero en la tierra de Abya-Yala. Es decir,
los abuelos y las abuelas cunas, al ver este territorio, soñaron y cantaron cantos de sanidad para todo el continente aviayalense. Y mi papá es de la isla del Cangrejo, es decir, de Cartizudú, en la lengua de mi pueblo. Mi mamá es de la isla de Datnacuedupir, que significa donde nace el sol. Y hablando un poco de nuestro territorio, quería compartir esto porque es importante que me pueda ubicar desde donde voy a hablar, y estaré hablando desde el lugar de iniciación, que es mi pueblo Cunadule, como una mirada. Desde allí, relatando un poco qué significa para el pueblo Cuna y para los pueblos indígenas en el Aviala esta relación con la madre tierra, y cómo entonces entretejemos hoy día con la ecogeología, pero en mi caso particular hablando desde las comunidades indígenas en el Aviala. Así que yo hablaré una media hora y ustedes luego, si tienen tiempo para compartir, preguntar o interactuar entre ustedes. En la hamaca cuna se escucha el cantar de la abuela a la bebé. Ay, ye de guille. La abuela le está cantando a la bebé un canto muy especial. Es el canto que va a formar la identidad de la bebé o del bebé cuna. Le dice, Nana burba valamide, nueito malo de guille. En la lengua del Dulegaya, la abuela le está diciendo, hijita, hijito, quiero decirte algo muy especial. La sabiduría ancestral está en la madre tierra. Escúchalo bien. Y esto es solamente un extracto de cómo el pueblo cuna va formando su identidad de generación en generación. Una de las abuelas, llamadas Inanadili, era una abuela muy importante en el pueblo cuna, porque esta abuela nos recuerda la importancia del sentido de comunidad. Es decir, esta abuela nos recuerda la importancia de que no podemos vivir alienados nuestro ser de la relación con la tierra, del creador o la creadora, y nuestra relación con la comunidad, es decir, con la comunidad cósmica. Y la abuela Inanadili nos enseñó entonces al pueblo cuna la importancia del canto, pero también de la importancia de la vida en comunidad. Porque para el pueblo cuna el canto es una expresión, una manifestación de oración al creador y a la creadora. Es una manifestación de cómo nos conectamos con el creador, con la creadora, así como la mamá está unida con el cordón umbilical en el vientre cuando el bebé está dentro del vientre de la madre. Entonces, recordando un poco la sabiduría cuna, necesitamos comprender que para una relación de comprensión de la relación de espiritualidad del Cunadule con la tierra, está basada en una espiritualidad cuna que se llama el camino de la Gran Madre y el Gran Padre, que en el Lulegaya sería Baba y Nana, es decir, el camino de Baba y Nana. Porque dentro de las formas como el pueblo cunadure entiende la manifestación de la divinidad, no entiende una relación dual de mamá y papá. Y es entonces esta relación profunda que nos permite entender también la relación de cómo la madre tierra se manifiesta en esta hermenéutica de la madre tierra del padre y de la madre. Es decir, por ejemplo, el nombre de Nathuana, que es uno de los 72 nombres que el pueblo cuna se refiere a la madre tierra, significa el corazón de la madre y el padre. Claro, si tuviera un poquito más de tiempo explico un poco más sobre Nathuana, y aparte que es en el idioma cuna y hay que como escribirlo, pero quizás lo puedo escribir en el chat para que vean cómo se escribe y les voy a explicar. En el chat ya lo puse. Les dije que para el pueblo cuna la divinidad se manifiesta como la gran madre y el gran padre. En palabras muy sencillas, si quieren aprender una palabra en el idioma cuna, por ejemplo, mamá es nana, papá es baba. Muy fácil, nana y baba. El pueblo cuna se refiere
a la divinidad como Nana y Baba, mamá y papá. De la misma manera como nosotros los cunas llamamos a nuestra mamá en la casa, Nana, vía Begusi, mamá, ¿dónde estás? Baba, papá. Ahora, la palabra que ven en el chat que yo puse Natwana, se darán cuenta que empieza con 2 letras, ¿cierto? Van a ver que empieza con la N y con la vocal A, na. Y termina también con la palabra na, ¿cierto? Na al final. Después de la na, ve que viene la palabra B, que es la primera palabra para baba. Entonces, etimológicamente la palabra natwana significa na, que viene de mamá, B, que viene de papá, baba, Na, que es de mamá, y Gua, que es en el centro, es corazón. Entonces, significa el corazón de mamá y papá. Para el pueblo cuna, la madre tierra es el corazón de la gran madre y el gran padre. Y el idioma cuna entonces tiene en su mismo corazón, diría un hermano cunadule llamado Abadio Brin, quien está trabajando la pedagogía de la madre tierra, que lleva envuelto capas de sabiduría, es decir, el mismo idioma tiene capas de sabiduría. Para el cunadule se diría entonces que las capas de sabiduría nos muestran esta relación muy profunda del pueblo cuna con la tierra en su propio idioma. Por eso, la importancia de los idiomas originarios, porque cada idioma lleva una capa de sabiduría que en otro idioma no pudiéramos encontrarlo solamente en ese idioma. Entonces, el pueblo cunadule tiene de más de 72 nombres para referirse a la madre tierra. ¿Y por qué mamá? ¿Y por qué madre tierra? Me preguntan mucha gente a veces. Hay muchas explicaciones, pero una de las explicaciones hermosas y profundas que el pueblo cunadule hace sobre la madre tierra es que reconocemos que nosotros emergemos de la tierra. Y para aquellos que nuestro caminar también tiene que ver con la fe en Jesús, pues no está muy alejado a lo que también dice el relato bíblico sobre que fuimos creados del polvo. El pueblo cunadule lo entiende, emergemos de ella, es decir, somos hijos e hijas de la tierra. Por eso, en la palabra cunadule, por ejemplo, para hablar sobre cunadule, significa hijos e hijas de la superficie de la tierra, pero también significan hijos e hijas que defienden la tierra, gente de la tierra, así nos llamamos nosotros, como muchos otros pueblos se autodefinen. Cuando uno le pregunta, por ejemplo, a los pueblos indígenas, ¿qué significa? Mucha gente te va a decir gente de la tierra, gente, estar en esa relación. El pueblo cunadule entiende que somos gente de la tierra, emergemos de ella. Es decir, que nuestra relación está intrínsecamente relacionada con la madre tierra y por lo tanto ella nos gesta en su vientre, usando una metáfora. La espiritualidad cunadule está bañada de estas metáforas potentes que nos hablan de su espiritualidad y de cómo el pueblo cunadule en el transcurrir de los tiempos ha comprendido su relación a partir de la observación, del tocar, del sentir, del oler, es decir, a través de los sentidos. Y es a través de los sentidos y a través del palpar, oler, sentir, saborear, que hemos aprendido también cómo organizarnos como comunidad. Por eso es muy importante que entender un poco la espiritualidad cunadule cuando queremos hablar sobre cómo vive entonces el pueblo cunadule su vida y su ética de vida en la comunidad. Es allí entonces que planteamos que esta manifestación de cómo el pueblo cunadule entiende a la divinidad está construida a partir de su relación con la madre tierra como hermeneuta de su conocimiento, es decir, el pueblo cunadule entiende entonces que la teóloga más antigua, ancestral, la primera teóloga, no es de repente, no somos los seres humanos, es la tierra. O podemos decir también entonces que la madre tierra es la maestra, la primera maestra. La madre tierra también es un espacio teologal donde el pueblo cunadule se conecta con el creador y la creadora. Y aquí yo estoy diciendo el creador y la creadora para que entiendan que estoy hablando de Baba y Nana, porque desde
la sabiduría Kunadule hay una complementariedad. Eso no puede haber solamente papá. Necesitamos también a la mamá. Por eso una niña cuna decía y preguntaba cuando estudiaba el libro de Génesis, ¿por qué Dios no tiene tetas en el cristianismo? Una niña pequeña. Porque en la cosmovivencia y en la cosmovisión del pueblo cunadule se reconoce que Dios tiene también, que Dios es mamá. Entonces, desde allí, entonces plantear un poco, entonces, cómo esta espiritualidad cunadule atraviesa la vida comunitaria del pueblo cuna con relación con la tierra. Y esto es muy importante porque alguna vez me han preguntado cuándo empieza el activismo de un joven o una mujer cuna para defender a la tierra. De hecho, nosotros los cunas tenemos un libro que es muy importante para nosotros, que se llama En defensa de la vida y su armonía, que recopila los cantos orales del pueblo cunadule. Y es un extracto de los cantos orales, porque los cantos orales, para aprenderse un canto oral se necesita más mínimo 7 años. Y luego es toda una escuela dentro del pueblo cunadule para aprenderse un canto oral y luego transmitirlo de generación en generación. Entonces, en defensa de la vida y su armonía. Y la pregunta es, ¿cuándo el pueblo cuna empieza a tener conciencia de que la tierra es mamá y que por lo tanto nos cuida, pero también la defendemos? Entonces, realmente la conciencia empieza desde que nacemos, porque no es que somos vocacionados ahora para defender a la tierra, no, nosotros somos parte de ella. Y también llamamos a la tierra mamá porque reconocemos, igual que ustedes y nosotros, que somos alimentados de la madre tierra, es decir, la leche materna que tomamos de nuestras mamás, como tomamos también la leche materna de la madre tierra al recibir las bondades de ella. ¿Qué queremos decir específicamente? Y todos sabemos que hoy comimos y lo que comimos proviene de la tierra. Yo sé que hay cosas ya más sintéticas, lamentablemente, que no son, pero la papa, el tomate, el café, el cacao, lo que probamos hoy en la mañana, ya cuando se levantaron algunos, a lo mejor tomaron mate, otros cacao, otros café, proviene de la madre tierra. Entonces, por lo que Dule tiene este concepto de la madre tierra es nuestra madre, pero también es nuestra madre porque nos da un lugar para habitar, donde vivir. Es la nega, es decir, es la casa, pero no es la casa en el sentido del oikos, como lo vemos en el griego. Es mucho más profundo, es la nega, no como un objeto que se puede manipular. Es la nega porque es un ser viviente, es la nega porque es un ser que piensa y siente. Entonces, la contemplación, por ejemplo, de los abuelos y la abuela cuna, cuando están en silencio, sintiendo a la madre tierra, dicen, anédito sí, estoy sintiendo el cosmos. Es un momento muy especial donde podemos estar con el cosmos y ser uno en armonía y equilibrio con el cosmos. Esta experiencia metafísica que vive el pueblo cuna, lo vive porque entiende el lenguaje de la madre tierra, entiende una sabiduría ancestral que se reconoce muy cercana a ella. Por ejemplo, les hablé de los lugares sagrados, como el galo. Entonces los abuelos entran al lugar sagrado, hacen silencio, saben que están dentro de otra comunidad, la comunidad de las plantas. Como Cunadule, soy parte de la comunidad Cunadule, reconociendo la comunidad de las plantas, de los árboles, de los animales y dialogando con ellos y ellas. En este sentido, muchas veces para el mundo no indígena es un poco solamente muy místico en el sentido que no se entiende esa experiencia, pero es una experiencia real y vivida, es una experiencia que se entiende desde la cosmovivencia del pueblo Cunadule y de los otros pueblos indígenas en el Abya Yala, porque han aprendido a escuchar y a dialogar otros lenguajes que no solamente son las de los discursos, sino también de los sentidos. Por eso, en el pueblo Cunadule se vive a través de una narrativa más que de un discurso. Y esto también tiene que ver con elementos políticos que son muy importantes a la hora de entender la espiritualidad Cunadule. Entonces, cuando planteamos esto, necesitamos reconocer que nuestra madre tierra es nuestra madre, pero también reconocemos que al morir
en la tierra, somos cultivados en ellas. Porque también la concepción de la muerte es muy distinta a las concepciones occidentales, pero estamos hablando un poco de la madre tierra, entonces me voy a detener solamente a hacer el límite hasta allí, ¿no? Entonces, al cultivar, al morir, somos cultivados en ella. Esta riqueza de entendimiento permite que el vivir la vida, entonces se hace en relación con una conciencia de las comunidades cósmicas, de la comunidad cósmica de la cual somos parte. Y esta relación profunda entonces se ve en acciones concretas en la vida diaria. En la vida diaria se reconoce, por ejemplo, que cuando nace un bebé, se celebra la ceremonia de mi primer árbol para recordar quiénes somos, de dónde venimos, nuestra relación con la tierra, el creador y la creadora, nuestra relación con los otros seres vivientes, nuestra relación con nuestra madre, nuestra relación con la madre tierra, nuestra relación con los ancestros y ancestras. Y el bebé va teniendo un proceso de formación a través de las plantas medicinales, porque se baña con las plantas medicinales, para despertar en el bebé esta experiencia de una relación profunda con las plantas. Y de hecho, en la escuela de la oralidad cuna hay ciertas plantas. Cuando una persona que va a estudiar los cantos cunas se baña con ciertas plantas, porque hay una relación profunda también de esta capacidad que yo le voy a decir en el concepto occidental para que se pueda comprender las mnemotécnicas que se utilizan, cómo las neuronas se van conectando y todo el proceso también espiritual de sanación del cuerpo. Ahora, ¿y por qué eso queremos, hoy día estamos hablando de una experiencia de tantas que hay en el Abya Yala? Porque como seguidores de Jesús, de la cual yo también me asumo como una seguidora de Jesús, reconozco que esta espiritualidad indígena, Cunadula en el caso particular donde yo soy, fertiliza las formas de cómo yo entiendo mi fe y por lo tanto cómo entiendo la revelación de la divinidad en mi propia historia, en mi propia memoria colectiva. Es decir, cómo las sabidurías indígenas pueden fertilizar nuestras teologías. En este sentido, las teologías abyayalenses, es decir, las teologías que surgen de la tierra, que surgen del Abya Yala. Estas teologías abyayalenses nos permiten también hacer unas críticas puntuales y también los aportes que puedan caminar y también aportar a las teologías latinoamericanas y las teologías, en este caso, abyayalenses, pero también reconocer que podemos entonces, de forma de reivindicación desde las propias teologías indígenas, poder reconocer esta sabiduría ancestral y cómo esta hermenéutica nos propone a nosotros pistas para poder también seguir viviendo en comunidades alternativas que no están necesariamente alineadas totalmente con el capitalismo. O sea, yo entiendo, y somos honestos, de que muchos de nosotros vivimos en las ciudades y que estamos bajo un sistema. Pero el pueblo Cunadule, como una comunidad que plantea su forma de vida, ha reconocido que no quiere depender del sistema capital totalmente. Es decir, reconoce que la primera autonomía de todo ser humano es la autonomía de saber dónde come. Es decir, lo que yo como es una postura política y de dónde compro lo que como. Entonces, para el pueblo Cunadule, por ejemplo, reconocer el concepto de pobreza está basado no tanto en cuántos dólares yo tengo en mi bolsillo. Yo hablo de los dólares porque en Panamá se usa el dólar y el balboa. Para el pueblo Cunadule es entonces el sentido de lo que la pobreza es no saber cultivar la tierra y no comer de ella. Dice un abuelo, en esto ya estaba leyendo un poco los cantos orales y los comentarios de los sabios cunas y de las sabias cunas cuando una persona canta en la oralidad. Es todo una escuela. Entonces un abuelo cuna decía en sus comentarios, él decía lo siguiente, cuando la madre tierra es generosa y cuando nosotros no cultivamos la tierra, estamos siendo alienados, es decir, y cuando no cultivamos en ella, dependemos del capital y cuando no cultivamos en ella, entonces perdemos nuestra autonomía como seres humanos.
Y estos cantos, pues, son del año 1972. Ya el pueblo cuna está hablando sobre el impacto y el daño que le causamos a la tierra cuando no tenemos autonomía, cuando no la cultivamos, cuando no la cuidamos, cuando la contaminamos. Y por eso a veces uno, hoy día en la ciencia, los científicos, los activistas, estamos hablando del cambio climático, pero las voces de los pueblos indígenas desde milenariamente han estado pensando un poco su relación de armonía con la tierra, y no como un discurso, sino como una vivencia. Entonces, el desafío para nuestras generaciones de hoy, de jóvenes cunas y no cunas, es reconocer entonces cómo vivimos en un sentido comunitario, aún a pesar de vivir en las ciudades. De tal manera, dice el abuelo Acuna, cómo te lo canto de tal manera que no lo olvides, porque nosotros, nuestra experiencia de educación se transmite a través de los cantos, es decir, no se transmite a través del canto oral. Entonces el abuelo piensa, ¿cómo yo te canto esto para que tu hijo no lo olvides? ¿Y qué no debo olvidar? Lo mismo que decía la abuela Cuna al tener al bebé. Ay, ye de guille, hijo, escucha bien lo que te voy a decir. El secreto que tiene el cosmos, la sabiduría ancestral está en la madre tierra, es decir, en esta relación de armonía con ella. Y esta armonía con ella, reconociendo para el pueblo cuna en su espiritualidad y en su teología, que la gran madre y el gran padre aman profundamente a la tierra, como es el corazón de mamá y papá, y nosotros en ella. Entonces, nos ama también a nosotros y a nosotras porque somos parte de ella. Y pensando un poco en los compromisos de hoy que tenemos a nivel global, reconocemos entonces cómo entonces no solamente hablamos de ecoteología, sino cómo vivimos la ecoteología. Cómo no separamos el hacer teología, sino realmente diría en la lengua dule, el ser siendo la teología. Cómo no entonces separamos nuestras teorías decoloniales, que probablemente conocemos, pero que muchas veces carecen de ese sentido de vivencia de la espiritualidad indígena. Estas realidades solamente se pueden realmente unir a partir de una espiritualidad que reconoce que somos hijos e hijas de la tierra, y por tanto tenemos que profundizar en una pedagogía de la tierra que fertilice mi teología y por tanto la forma de fe como vivo, mi expresión y manifestación de mi propia vida en una ética, en una economía solidaria, comunitaria, que reconozca a la voz de la tierra como prioridad en su hermenéutica de vida y nuestra relación con ella dentro de esta propuesta milenaria, una de tantos de cómo se entiende la fe en un camino, como dirían los abuelos y las abuelas cunas, el camino de las abuelas y de los abuelos, por donde ellos han venido. Queremos conocer para no separarnos de esta sabiduría ancestral que es vivir cercano y escuchando la voz de la Madre Tierra. Bueno, hasta aquí lo dejo y podemos compartir. Bueno, Claudio, te doy la palabra. Jocabet, qué lindo la verdad que escucharte es toda una alegría plena, nos trae a la memoria muchas cosas. Es verdad que muchos de nosotros no estábamos en comunidades, pero tenemos experiencia de nuestros abuelos, y por ejemplo en mi caso, que sí eran de comunidades, ¿no? Un poquito fuimos arrancados nosotros por venir a la ciudad, mis padres y demás, arrancados de eso, ¿no? Y algo, una estela de esa experiencia hemos escuchado de nuestros abuelos. Y eso, ¿no? Escucharte, la verdad, en mi caso, me ha traído a la memoria muchas cosas de mis abuelas, de mis abuelos, ¿no? Que ya no están conmigo, pero que caminan de alguna forma conmigo.
Así que bueno, gracias, Joacabet, muchas gracias. Sí, con todo gusto. Abrimos comunidad, un espacio entonces para las resonancias, para las preguntas, para seguir ahondando en esta ecoteología que surge desde nuestras ancestralidades de Abya Yala. Así que bueno, dejamos el espacio para las resonancias y preguntas. El que quiere hacer resonancia, una pregunta, puede levantar la mano o la mano física, como Vicente, o la mano, ¿no? Que tiene ahí el Zoom. Bueno, Vicente, te damos la palabra. Bueno, estoy realmente admirado porque hace un par de días yo dediqué toda mi vida al tema de la educación aquí en la Argentina, hoy tan denostada y tan mal, ¿no? Y uno de los datos que se daba entre los jóvenes era que el idioma castellano, que tiene unos 300.000 vocablos más o menos, los jóvenes de la periferia de Buenos Aires están usando apenas 300, es decir, empobreciendo el idioma, ¿no? Y esto de rescatar lo que decía, es increíble. Yo tuve la suerte de participar en Manaos en una preparación del Sínodo del Amazonas, ¿no? Y tomé contacto con varias etnias, no todas, porque es impresionante la cantidad de ellas, y me quedé admirado porque la mayoría no hablan portugués ni español o castellano, sino hablan su propia lengua, así que para comunicarse con nosotros necesitaban el lenguaraz. Y hay una consonancia en todo lo que hemos escuchado, ¿no? La primera remembranza, y con esto termino porque a veces soy muy larguero, ¿no? Pero la primera remembranza que me resonaba era esta, ¿no? Cuando comencé la cuaresma y oficié junto con otros sacerdotes y otros amigos, ¿no? El comienzo de la cuaresma, se me impuso ceniza, ¿no? Ceniza. Y se me dijo, eres tierra y en tierra te convertirás, ¿no? Y todo lo que se ha dicho hoy parte de eso. Y nosotros hemos hecho esto como una cosa negativa, ¿no? Ay, me muero y me convierto en cenizas. No, salí de la tierra, porque Dios me creó de la tierra, del barro, y vuelvo a esa tierra madre, ¿no? Que me recibe después de haber transcurrido mi vida aquí en este mundo. Así que lindísimo, muchas gracias. Gracias, Vicente. No sé, Jocabet, si querés ampliar algo de lo expuesto por Vicente, mientras esperamos a alguien que levante la mano. Sí, bueno, muchas gracias, Vicente, por tu resonancia. Creo que es muy importante en este caminar también, caminar con los pueblos indígenas, y esto significa también defender las propuestas de sabiduría de las comunidades. Y esto que mencionaba sobre el idioma es muy, muy importante, porque como decía, por ejemplo, para el pueblo Kunadule hay una sabiduría envuelta en el idioma. Cada vez que se pierde alguna palabra del idioma, por ejemplo, hay plantas medicinales que algunos abuelos son la biblioteca, la memoria viva de de este conocimiento de las plantas medicinales. Pero si un abuelo o un joven no quiere aprender con su abuelo sobre esas plantas medicinales, se pierde estas propiedades, se pierde esta relación, pero también con el mismo nombre se va olvidando, y luego somos desconocidos en nuestra propia tierra. Es decir, entramos a las montañas y no conocemos ninguna planta. Y la lengua en sí lleva este misterio también de cómo Dios se comunica con nosotros en nuestro propio idioma. Gracias, Jocabet. Yo tengo por ahí una pregunta justamente por esta cuestión de la relación con la madre
padre, ¿no? Tierra, donde está ahí el corazón. Justamente, si la madre, padre, tierra, ¿cómo entendemos la descendencia en Abya Yala? Porque, ¿cómo entendemos esta descendencia también en un concepto de fraternidad? Puede ser, ¿no? Los pueblos originarios y aquellos nacidos en Abya Yala. No sé si se entiende la pregunta, Jocabet. Más o menos, a ver, ¿podrías como ampliar? Sí, la pregunta es sobre la descendencia, ¿no? ¿A quiénes consideramos descendientes? En este Abya Yala, un continente que por su mismo proceso histórico muchas veces hay como una cuestión de mestizaje, podemos hablar, pero también está la realidad no de los pueblos originarios que hoy en día están tomando visibilidad y están proponiendo una forma diferente de pensarlo, hasta como vos decías, la economía, ¿no? Ahora, ¿cómo entendemos, digamos, la descendencia en Abya Yala? Sí, Incluye lo mestizo, sí. los pueblos originarios. Eh, bueno, partiendo de que la tierra como nega es casa de todos y todas, ¿no? Y reconociendo de que las migraciones han ocurrido en toda la humanidad desde épocas milenarias, también los ancestros nuestros migraron, ¿no? Miles de años atrás. Entonces, cuando estamos pensando en la descendencia abya, ya le estamos pensando a todos aquellos que tienen una historia, una memoria histórica común en este territorio maduro. Es decir, reconocemos por la invasión y por lamentablemente la esclavitud de los africanos que llegaron a América, Abya Yala. Todos somos descendientes de la Abya Yala, abyayalenses. Pero no podemos tampoco no reconocer de que había gente ya viviendo aquí antes de que llegaran otras migraciones más recientes. Entonces, yo creo que cuando hablamos de los descendientes de Abya Yala estamos hablando de todos aquellos que tenemos una relación de una memoria histórica aquí, ya sea indígena, europea, africana o asiática inclusive, ¿no? Sin embargo, tenemos que problematizar un poco cuando hablamos de teologías abyayalenses. Porque una cuestión es tomar el nombre de las teologías abyayalenses, que son teologías indígenas, y de repente hacer el mismo eh, paralelo con las teologías latinoamericanas. O sea, sí podemos hacer un proceso, pero hay que, yo creo que, seguir problematizando eso. Porque también puede suceder que hay una negación, entonces, de qué es ser abyayalense como tal, y por lo tanto, una reflexión muy superficial de lo identitario. Sin embargo, a la pregunta puntual, yo creo que todos nacidos que tenemos una memoria histórica en común aquí en el Abya Yala somos abyayalenses. Ahora, si tenemos que, en ese concepto, que todos somos abyayalenses, mirar las diferencias y reconocer esas diferencias, que ahí es no tanto la homogeneización, sino también ver lo plural, ¿no? Perfecto, Jocabet, muchas gracias. La verdad que lo entiendo, sí. Pasa por la diversidad y la pluralidad, ¿no? Abya Yala de diversidad y pluralidad. Y gracias. Damos la palabra a Eva Turumba Rere. ¿Estás ahí? Ahí está. ¿Cómo les va? Muchas gracias. La verdad que es mi primera participación y es un tema que me apasiona realmente. Yo, hablando precisamente de lo que es el mestizaje, me considero una mapuche vasca o una vasca mapuche porque mi apellido lo dice claramente, tengo
por parte de mi padre una fuerte impronta del pueblo vasco, y por parte de mi madre, nací en Los Toldos, esta cuestión del pueblo mapuche muy abigarrada, muy encerrada en lo que se denominaría mi identidad. Pero mi pregunta hacia nuestra distinguida profesora es, yo la escuché hablar de espiritualidad, la escuché hablar de misterio, la escuché hablar de Dios. Mi pregunta es, lo sagrado, ¿dónde lo ubicamos? ¿En la tierra misma? ¿La tierra es lo sagrado? Porque no te escuché hablar de lo sagrado, no escuché el concepto de sagrado en toda tu alocución. Sí, muchas gracias, Eva, por tu pregunta. Sí, lo sagrado para el pueblo cunadul está en todo, en la vida misma. Es decir, la vida misma es sagrada, por tanto, todo lo que procede de la vida es sacro. Y esto tiene que ver con la madre tierra, con los seres humanos, con la divinidad. De allí parte mucho la espiritualidad cunadule. Entonces la vida se defiende y la vida, lo sagrado, por eso en los pueblos indígenas, como el agua, los árboles son sagrados. ¿Y por qué? Porque la madre tierra tiene vida, es un ser vivo. Entonces, sí, por allí va la reflexión para los pueblos indígenas sobre lo sagrado. Entonces, a diferencia de hacer la división que hacen, que no de la influencia griega a nosotros, ¿no? En los pueblos indígenas no está esa relación. Entonces, lo sagrado es la propia vida misma. Y entonces todo lo que procede de la vida es sacro. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Jocabet. Así que ahí, la verdad que me quedo también con esta cuestión de la narración. Y en el canto que dijiste, comenzaste casi como la experiencia judía de la escucha, ¿no? Escucha que la abuela le canta al bebé, ¿no? Escucha, le dice. Esa experiencia es muy bonita para el pueblo judío, pero ¿cuál es la dimensión de la escucha en el pueblo Guna, Jocabet? Sí, escuchar es sagrado. Muchas gracias, Eva. Escuchar es una invitación a prestar atención a lo sagrado. Por eso dice, escucha bien lo que te voy a decir. Y no solamente cuando le cantan a la bebé o al bebé cuna cuando es un bebé, sino cuando estamos en el Otmaquenega, quiere decir la casa de congreso o la casa del consejo, dicen algunos amigos y amigas cuna. Hay un personaje, bueno, hay varios personajes, pero hay uno que se llama el Sualibet, que es el encargado de que las personas, de guardar el orden dentro de la reunión, de la asamblea, y cuando se va a cantar un canto ancestral sagrado, él dice, Gaby de Malar, que no hay tómalo, dice, no se duerman, escuchen bien, presten atención. Para nosotros los cunadules, escuchar es sagrado y es muy importante, porque no solamente es un ejercicio de te escuché, es un ejercicio profundamente espiritual. No solamente escuché con los oídos, escuché con los sentidos, escuché con todo lo que soy. El escuchar me lleva a una acción práctica de esta relación importante entre la tierra y la madre tierra, la divinidad y nosotros. Entonces, ¿cómo aplicamos esta relación armónica? Si uno hace un resumen, para los pueblos indígenas es importante las relaciones. Solamente hay buenas relaciones si sabemos escucharnos, pero no un escuchar solamente del oído, sino un escuchar con todos los sentidos, y por lo tanto la narrativa de la vida es así, es una narrativa sentida. No sé si me explico. Totalmente, Jocabet. La verdad que sí. La narración un poquito me hace recordar a Paul Ricoeur esto de la metáfora viva, ¿no? Que
que trae vida, digamos, que muestra la vida. Así que, Vicente, no sé si querías... Sí, no, a propósito de lo que decía Eva, que es muy interesante. Bueno, yo voy a los toldos, pero a los toldos a visitar a mis hermanos benedictinos, sobre todo, ¿no? Pero mis 27 años en el sur, ¿no? Yo tuve un gran maestro que fue el padre Óscar Barreto, sacerdote salesiano. Vivió 30 años con una comunidad mapuche en Junín de los Andes. Hablaba perfectamente el idioma, no solamente tradujo el Evangelio de San Marcos al mapuche, eh, escrito, sino que además ha escrito un libro que se llama La fenomenología de la espiritualidad mapuche. Yo le aconsejo a Eva, porque bueno, me costó mucho más que ella en lo que es la inserción, ¿no? con los mapuches, porque mis abuelos son calabreses, mis padres calabreses, mi sangre es calabresa, que se revela en todo, ¿no? Pero hubo un gran maestro neuquino que fue el profesor Gregorio Álvarez, que escribió un libro que se llama El tronco de oro. No sé si lo pueden llegar a ver, ¿eh? El tronco de oro. Él se ha tomado, se ha tomado el trabajo a lo largo de su vida de recopilar, conversando con la gente, con los criollos, con los mapuches, todo lo que ha sido la espiritualidad, tanto de los mapuches como de los evangelizadores cristianos, ¿no? A través del canto, a través de la poesía. Es un libro que lo tengo continuamente al lado mío porque me ha ayudado. Y a propósito, cuando llegué a Bariloche y me entrevisté con el padre Barreto, me dijo, mira, tienes que venir una tarde para que yo te explique cómo te tienes que relacionar con la gente. Porque tú vienes de la gran ciudad de Buenos Aires y aquí la gran ciudad de Buenos Aires no existe. Y sobre todo el varón tiene una forma de hablar y de relacionarse que no tiene nada que ver. Pongo un simple ejemplo, ¿no? Me encontraba con alguien que yo necesitaba a lo mejor un dato, tenía que tomarme el trabajo. En primer lugar, no dialogar con un hombre sentado. Tome asiento, amigo, ¿no? No, de pie. El señor me iba a explicar un montón de cosas apoyado en una pierna, sobre su majadita, sobre el invierno, sobre el otro, después sobre el otro, bueno, y pasaba como 40 minutos, imagínate para mí, que una velocidad, ¿no? Y después me decía, ¿y usted qué necesita de mí? Ah, recién ahora estaba en poder conectarme con él, ¿no? Y ha sido una riqueza extraordinaria, sobre todo la gente que no tenía, hablaba bien el mapuche, por supuesto, porque se comunicaban entre ellos, pero no tenían forma de comunicarse a través del idioma castellano, así que había que buscar otros elementos para tenerlo. Pero le aconsejo a Eva que consiga ese libro porque realmente la va a ayudar mucho en el caminar a raíz de lo que acaba de decir nuestra excelente expositora. Muchas gracias, Vicente, muchísimas gracias. Ahí en el chat tienes mi correo electrónico y mi celular. Si quieres nos comunicamos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Vicente. Damos la palabra a Enrique Rojas. Hola, buenas noches nuevamente. Bueno, algunas interrogaciones que me quedaron y que surgen de mi experiencia histórica. Cuando vamos a hablar acerca de la posibilidad de transmisión de esta experiencia religiosa, experiencia sagrada de la Madre Tierra, ciertamente provengo de una ciudad, de una provincia, Salta, donde existe un negacionismo acerca de la primacía del europeo por sobre aquello que no es europeo. Y entonces, bueno, lo que mi generación lo que tiene es un negacionismo acerca de nuestras raíces. Y quedan ciertos resabios de decir, bueno, en prácticas culturales como por ejemplo la Pachamama, pero sin embargo, en estos últimos tiempos hay una
una naciente, así, como significación. Entonces mi pregunta está en el hecho de que esa transmisión que ha sido interrupta en algún momento, ¿cómo es posible llevarlo nuevamente a que sea una experiencia de lo sagrado en lo cotidiano en la actualidad? Si es posible todavía rescatar eso que estuvo presente en la voz, en las palabras, en la transmisión de nuestros abuelos y que no ha llegado a nosotros por una cuestión de que es aquello que es profano, es aquello que no es europeo, es aquello que no es blanco. Gracias, Hola, hola. Enrique. Jocabet. Sí, yo creo que obviamente hay todo un proceso de cambios en los pueblos originarios que existían muchos años atrás y los que estamos hoy día. Eh, pero hay algo muy importante, creo que en esa tensión de encuentros y desencuentros, es muy necesario todavía mantener nuestra memoria histórica en nuestro cuerpo, en lo que hacemos. Por ejemplo, mi abuelo Kunadule Inakelindinja era un argar, él era un historiador del pueblo Kuna. Y él no escribía, pero era un gran maestro en la oralidad, entonces tenía una capacidad de memoria y de contar las historias como probablemente no la tenga yo. Eh, Él lo que decía era, eh, ser Kunadule no significa, por ejemplo, que nosotros seamos cuna iguales como hace 500 años atrás, porque no lo somos, pero significa mantener la sabiduría de la vida en comunidad, es decir, más allá, por ejemplo, él decía, más allá de la ropa que utilizo, porque hay mucha gente que también son más esencialistas y lo que piden es que, bueno, tenemos que ponernos la ropa, si no tengo la ropa no soy indígena, o si de repente no tengo las argollas. Él decía, más allá de eso es entender que el ser cunadule es ser gente que ama su tierra y ama la tierra. O sea, cómo estos valores del pueblo cuna están presentes en mi diario vivir donde yo estoy, ya sea que esté en la diáspora, para fuera del territorio cuna. Cómo yo vivo estos valores en el diario vivir y también cómo entonces estos valores se van preservando a partir de rituales muy particulares que cada pueblo vive y manifiesta, igual nuestra espiritualidad cristiana, ¿no? También tiene estos rituales que van preservando porque somos cristianos. Entonces, aquí yo creo que es importante entonces reconocer cuáles estos valores que no conozco, puedo recuperar en mi vivencia diaria, es decir, no necesariamente como los cunas, en mi caso de 500 años atrás, pero por ejemplo, para mí es muy importante si seguir manteniendo la lengua, entender por qué el pueblo cuna hace estas prácticas ceremoniales y qué significa esto para mí como una cuna que tiene un encuentro intercultural con otros, qué significa, por ejemplo, la mola, por ejemplo, lo que tengo atrás es una mola, qué significa, por ejemplo, las vivencias de las ceremonias de iniciación de una bebé o de la pubertad, cómo puedo vivir en las relaciones comunitarias. Bueno, hay valores mucho más concretos que nos permiten a nosotros entonces decir, sí, vivo mi espiritualidad con Adul en ese sentido. Pero bueno, yo sé que es mucho más amplio, pero ahí lo dejo. Gracias, Jocabet. Una cuestión, mayormente un cuestionamiento sobre dónde podemos encontrar las fuentes, ¿no? Es decir, si tenés algún libro que para recomendarnos sobre la espiritualidad cuna, ¿no? Porque es la verdad que es muy interesante. Me encantó esto de la palabra que nos pusiste en el chat y esa relación entre la madre, el padre y el corazón que une, ¿no? Así que no sé si nos puedes recomendar alguna literatura. Sí, en el Google bueno, hay libros están ya colocados en las nubes, ¿no? Entonces en Google uno puede poner en defensa de la vida y su armonía a Evan Wagwa, por ejemplo, va a encontrar una compilación de cantos orales cunas. Ahora,
algunas explicaciones que di no necesariamente están en el libro, ahí están los relatos. Lo que pasa es que también para explicar entonces uno tiene que conocer un poquito más el idioma, ¿no? Y también conocer la etimología de la lengua, por qué dicen esto, la explicación. Y eso sí no está, pero sí está el cantoral, que ayuda muchísimo. Pero obviamente cuando son culturas distintas, a veces hay cosas que uno no entiende, ¿no? Porque es muy específico del pueblo. Pero hay otros libros también que uno pudiera encontrar que a lo mejor puedan ayudar. Sí, ahorita hay otro libro que se llama Así lo vi, así me lo contaron. También pueden entrar a esta página web del Congreso General Cuna y hay varios libros allí que hablan eh, que están allí, Congreso General Cuna. Entonces allí pueden también entrar y hay varios libros, sí. Bueno, a mí, yo sé que ya justo casi concluimos, perdón que tengo que entrar a otro Zoom y ya termino, pero lo que quería decir era que yo estoy muy, muy feliz de conocerles, contentas de saber que hay un camino muy enriquecedor en medio de este viaje de hermanos y hermanas en la Via Yala, que siguen aprendiendo y deseando también encontrarse con otros, y yo me he sentido muy a gusto con ustedes, contenta de verles, de participar, alegre de... Gracias, Claudio, por invitarme, por sus preguntas y también por los silencios, son parte también de esta complementariedad, de reconocer también la sabiduría en el silencio también. Jocabe, nosotros nos juntamos y esto le llamamos de vino, y cada vez que finalizamos un de vino, justamente lo que nos hace un poco particular es celebrar el encuentro, celebrar el haberte conocido, escuchado, y celebrar también el haber participado como comunidad. Y entonces el de vino, por acá es muy particular en Salta, y estás invitada a conocer Salta, no sé si lo conoces, Jocabe, y si no conoces, No lo conozco. está abierta la posibilidad de que vengas también y podamos conocer acá Salta. Acá Salta, en la tierra de vinos. Así que, Jocabe, salud. Nosotros solemos prender las camaritas, muchos que tienen su copita de vino o de agua o mate, mucho, ¿no? Y saludamos el haberte escuchado, celebramos tu vida también. Muchas gracias. Jocabe. Salud, salud. ¿Cómo se dice Salud. una salud? Bueno, no hay como salud como tal, pero uno dice sioco cuando la gente toma la chicha. Ah, Sioco. Sí, sí. Sioco. Sí. Un abrazo, que estén bien. Gracias, Jocabe. Gracias. Un abrazo. Hasta luego, comunidad. Nos estaremos viendo el Ojalá próximo. sigamos comunicados, Sí. Claudio. Espero tus noticias, ¿eh? Sí, Porque sí. Sí. así te conecto con Cedín, te conecto con Arriola que maneja Cedín, para que mucha más gente pueda enriquecerse de estos encuentros, ¿eh? Sí, con gusto. Muy Gracias. bien. Buenas Gracias, noches. Jocabe. Comunidad, Adiós. salud. Buena semana. Buena semana. Gracias.